mantenimiento que va a llegar. Y por último, siempre recalzar o reemplazar los árboles que han fracasado, que va a tener una mortandad, según los criterios que se ha tomado acá en este trabajo para poder tenerlo todo, los árboles que se ha considerado, ¿no? Y luego, cuando ya esté establecido el árbol, la poda de formación. Herramientas esenciales para arborizar. Muchas campañas de arborización siempre veo que no llevan ninguna herramienta, ¿no? Solamente la mano o una pala pequeña. En estos casos, estas herramientas son esenciales. La escoba y el rastrillo es para la limpieza, la carretilla para transportar y acopiar todos los desechos que no nos sirven, la picota sirve para hacer los hoyos, la palana para sacar la tierra a la profundidad que se va a sembrar, y los guantes esenciales para no dañarnos la mano, especialmente las personas que no tienen experiencia en arborizar o en trabajos de campo. Aquí tiene unas fotos del SEGAT donde hace la sugerencia de áreas verdes, donde saca la limpieza en algún área determinada para poder hacer el trabajo de arborización, siembra de plantas. Como ven acá en la parte inferior derecho, todos los desechos se acopian a algún lugar para luego recogerlo. Luego, una vez que el suelo esté limpio, sea un jardín o sea un área por primera vez que se va a sembrar, hay que hacer un hoyo cónico invertido para colocar el árbol o arbusto. Como ven acá en las imágenes, primero se hace el hoyo de cónico invertido, luego se tienen los sustratos mezclando tierra con algún abono orgánico para que la planta pueda aprovecharlo en su desarrollo. La plantación, como ven ahí, cuando son pequeños hay que colocarlo de forma que su base del tronco del plantín esté no muy abajo ni muy encima del hoyo. Tiene que estar al nivel del suelo. En algunos lugares donde se ha sembrado y no ha prosperado, hay que ir reemplazando los árboles por otras especies más resistentes. Como ven acá, los hoyos son de 40 centímetros de profundidad por 50 de ancho, en este caso. El abono que siempre se debe recomendar para cada especie, 1 kilo a 2 kilos por especie de árbol, ¿no? Eso es lo que se debe tener sí o sí en una siembra de arborización. Va a tener mucho más eh, certeza que se va a lograr el desarrollo del árbol. No como algunos llegan a plantar y algunas especies sí son resistentes a la falta de nutrientes, pero otras no. Como vemos acá, un árbol histórico o patrimonial, en la Plaza de Armas tenemos el árbol de la quina, que es muy difícil de lograrlo en la costa. Y aquí hay una foto que tenemos acá como trujillanos, podemos ver y apreciar donde ya floreó y posiblemente va a botar semilla. Una especie que es de altura, de sierra o selva, ¿no? Donde el clima de costa no se adapta, pero acá lo hemos hecho adaptar. En este caso, el tutoreo sí o sí tiene que ir, porque la velocidad de viento acá en la costa es muy fuerte y algunos árboles crecen o desarrollan inclinado. Por eso debe ir al lado un palo, una estaca, ¿no? Donde puede ir el árbol y pueda crecer su desarrollo normal, ¿no? Esto es esencial, ¿no? No debe faltar en toda campaña de arborización. Abonos orgánicos de 1 a 2 kilos, lo que se puede conseguir para su desarrollo del árbol. El humo de lombriz esencial, el compost, la cachaza de café que esté seco, el estiércol vacuno, la gallinaza y estiércol de cuy. Todos ellos que estén secos para poder aprovechar los nutrientes en el desarrollo de las raíces de cada especie forestal. El distanciamiento entre árboles
es muy esencial. Hemos visto varias agrupaciones que siembran árboles, pero no tienen ningún criterio. El distanciamiento de árbol a árbol, según la especie, varía de 6 a 8 metros de distancia, ¿no? Solamente para árboles, ¿no? Como vemos acá, el lado izquierdo, árboles que van a desarrollar más de 6 metros de altura y están separados por 2 metros de distancia. Al final no prosperan todos, solamente los más resistentes. Y también cuando sembramos en espacios angostos, no se debe sembrar árboles, sino especies arbustivas para no tener problemas a futuro de que las raíces sobresalen encima de las veredas o de las pistas y luego tengan que talarlo. Para evitar eso sería la especie arbustiva. La siembra de los árboles siempre se debe hacer un hoyo para aprovechar o retener la humedad, ¿no? No es simplemente hacer el hueco, colocar el arbolito y luego taparlo, ¿no? Hay que dejar una especie de hoyo, ¿no? Para poder aprovechar toda la humedad que se pueda adquirir. Esta es la técnica que para poder aprovechar la humedad y que dure unos días más, ese es el mulch, ¿no? Es una cobertura que va en la base del árbol, que no es tan alto, sino unos 2 centímetros de altura debe tener desde el suelo. Ahí está el mulch. Son restos orgánicos que va alrededor de la base del fuste del árbol, ¿no? Y diferentes sustratos puede ir. Pero antes de colocar el mulch, no debemos hacer encima del tronco como una jiba, ¿no? Sino solamente 2 centímetros y que no tape la base, porque puede generar raíces que puede estrangular la base del árbol y puede llegar a caer. Entonces, el lado izquierdo de la fotografía donde se recomienda no muy altura, que no tenga mucha altura el mulch, sino los 2 centímetros de altura es lo más recomendable, ¿no? Como ven acá, es demasiado y esto genera un problema de raíces. Y para estos sustratos se puede colocar corteza de pino o de árbol maderable, el acerrín, molido de gras, donde cuando cortan o podan el césped, ese molido puede ser en fresco o en seco. Las hojarascas que se va copiando de los parques, la cascarilla de arroz y la fibra de coco. ¿Cuál es la función? Es aprovechar o retener la humedad, evitar que crezca malas hierbas o maleza y evitar el daño mecánico cuando hacen mantenimiento de los parques. Este es el daño que causa mayor muerte de los árboles, dañando la base donde abren una herida y llega un hongo y lo llega a matar lentamente y el peligro de eso, de caer ese árbol. Entonces, evitando que tenga contacto con las máquinas que hacen mantenimiento al área verde, entonces se recomienda siempre el mulch, ¿no? Y como ven la fotografía del lado derecho, el daño mecánico, estrangulación de la base del tronco, donde ingresa algún agente, donde puede ser una bacteria, un virus, hongo, donde lo puede llegar a morir al árbol y llegar a caer, ¿no? Ese es el daño mecánico que debemos evitar. Y siempre de cada siembra, el riego, esencial, ¿no? Para poder que el árbol desarrolle y no quede ahí el trabajo después de sembrar y regalo y luego retirarlo, porque la planta necesita la humedad, especialmente en los primeros meses. Acá hay un mensaje. En cada semilla plantada siempre hay una esperanza. Vemos que la ciudad comienza a crecer y el área verde lo comenzamos a perder.
Dentro de pronto, no vamos a contar con el área verde. Según la Organización Mundial de la Salud, dice 9 metros cuadrados por habitante. En Trujillo tenemos menos de 4 metros cuadrados por habitante. Estamos bajos. Algunas especies, acá les voy a hablar que propaga SEGAT en su vivero forestal, ¿no? Tenemos el molle serrano, el molle costeño, el ficus benjamina, la tuja, que es la familia de los cipreses, el palo verde, que es nativa de Sudamérica. Otros árboles que tienen flores, ¿no? La ponciana, que es muy clásico aquí, lo podemos apreciar en la Plaza de Armas. Jacarandá, en algunas avenidas. La especie tipa de flor amarilla que está en toda la avenida Juan Pablo. El cinamomo, que tiene un aroma muy agradable, su flor de color lila blanco. Y la tabebuya de flores amarillas que tenemos en algunos lados de la avenida España, ¿no? Lo que hemos hablado de árboles, estas especies que produce el vivero, son para espacios amplios, ¿no? El mínimo de este árbol de altura es 6 metros, máximo llegan a los 18 metros, acá en Trujillo. Y las recomendaciones para espacios angostos, como bermas laterales o jardines pequeños, los arbustos. Estas son las especies que produce el vivero forestal. Y acá contamos con aralia de hoja verde amarilla, acalifa roja, duranta y locrotos, que es el más apreciado por muchos. Y otros arbustos que tienen flores, el jazmín azul, el laurel rosa, la cucarda, que tiene muchos tipos de colores, y la lantana, ¿no? Estos son resistentes quizás a la escasez de humedad, no agresiva, sino si la frecuencia de riego es 1 o 2 veces a la semana, esta te puede tolerar quizás 15 días o 1 vez al mes de regalo, un riego pesado. Y aquí repetimos de nuevo los trabajos de arborización urbana. Lo primero es la limpieza, habilitación de hoyos, abonamiento antes o después de la siembra de árboles, la plantación del árbol, el tutoreo para evitar que el viento lleve a un lado el árbol y desarrolle torcido, el mulch, que es el acolchado de la base del tronco para retener humedad, evitar que crezca la maleza y evitar daños mecánicos. Ese es el objetivo del mulch. El riego, ¿no? Frecuente apenas después de la siembra, regalo y a la semana y durante los 3 primeros meses son claves para que no muere el árbol, ¿no? La poda de formación, cuando el árbol ya está frondoso, hay que darle una poda de formación no severo. Y el mantenimiento, ¿no? Arreglar el acolchado, podar los brotes, abonarlo, ¿no? Como dije, una especie de árbol de 1 a 2 kilos por especie, ¿no? Y eso es lo que puedo aportar aquí en el tema de ética verde, en el tema de arborización. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Paul Huánuco Díaz, como especialista, como ingeniero agrónomo y haber en el momento actual supervisor de áreas y jardines, ha mostrado una experiencia bastante sencilla, básica para poder cuidar un árbol, para poder cuidar el plantado del árbol y para poder darle el seguimiento en las primeras semanas o acaso mes de esa plantación. De manera que este esfuerzo de poner un arbolito, de contribuir a todo el efecto ambiental que estamos recibiendo desde la siembra de árboles, pueda tener éxito. Muchas gracias, ingeniero Huánuco Díaz, por su experiencia y por compartir estos consejos tan sencillos con nuestros profesores y nuestros estudiantes. Su experiencia es sumamente valiosa para poder formar y para poder contribuir en las capacidades que están haciendo nuestros estudiantes al sembrar un árbol. Muchas gracias.
Toca el Bueno, turno al doctor Heredia García, Kenny. Él es ex gerente del SEGAT, a quien lo recibimos y adelante, doctor Heredia. No sé si Paula ha dejado de compartir. Sí, por favor, ingeniero Huánuco, muchas gracias. Si puede dejar de compartir para que pueda proceder. No, abajo en la parte inferior dice dejar de compartir o compartir y ya puede en el recuadro con la flecha hacia arriba está la opción de dejar de compartir. Perfecto, muy amable, ingeniero Huánuco. Adelante, doctor Kenny Heredia. ¿Me confirman si ven la imagen, por favor? Sí, se está viendo la imagen y de pronto, es correcto, ahora sí se ve a pantalla completa. Adelante. Muy bien, buenos días. Agradecer a Ética Verde. No sé si me escuchan también. Te escucho perfectamente, escuchamos Gracias. muy bien el audio. Adelante. Invitar a los organizadores, como repito, a Ética Verde. Primero agradecer a Dios por este momento, poder compartir un poquito la experiencia. Agradecer también a la universidad, a los docentes, de tocar un tema tan importante, ¿no? Tan importante que a veces los que hemos pasado por la administración pública y hemos estado en el SEGAT, que es el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, hemos luchado permanentemente por la ética, por la honestidad con respecto también a la conservación. En este caso, las áreas verdes, porque también hay otro tema de los residuos sólidos, ¿no? A saludar a la doctora Giselle Prado, que siempre está incentivando este tipo de eventos, ¿no? Y a quienes han tenido la gentileza y la amabilidad de invitarme, ¿no? Yo voy a volcar un poco el tema que me han encargado sobre la siembra de árboles como acción formativa de valores, ¿no? Bien, como parte de la introducción, eh, quisiera manifestarles que hoy deseo compartir con ustedes una reflexión de que como el acto de sembrar un árbol es mucho más que un tema ecológico, es un acto ético, un legado y un compromiso para la vida que tenemos que asumir. Por eso dice, la ética no es solo teoría, es una acción concreta y creo que felicitar al profesor de Colombia que nos ha mostrado como allá también, bueno, nosotros acá también sé que los alumnos de la universidad también, los de ingeniería ambiental, con quienes he compartido muchos años la experiencia, con sus profesores, la proyección social que han tenido con respecto al cuidado del medio ambiente, al sembrado de árboles, al manejo de residuos sólidos. Entonces, como digo, no es una acción concreta que nos invita a reaccionar por todos los efectos que está generando esto de cambio climático. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos qué tiene que ver con sembrar árboles con los valores. Realmente tiene que ver mucho, porque significa una contribución a las futuras generaciones, ¿no? Nosotros estamos acá de paso, pero hay futuras generaciones que necesitamos dejarle pues unos espacios ambientales para que ellos puedan desarrollar sobre todo sus proyectos de vida. Por eso yo quería hacer una reflexión inicial acá, cuando nos preguntamos si alguien, un autor, dijo, el que planta un árbol, sabiendo que no se sentará y disfrutará su sombra, realmente ha empezado a entender el verdadero sentido de la vida. Eso se llama ética, eso se llama responsabilidad ambiental, porque a veces uno hace las cosas pensando en el favor propio, en el favor suyo, ¿no? Pero en este caso, sembrar un árbol va más allá, porque esto significa, pues, empezar a entender, ver el sentido de la vida, de lo que estamos dejando, de lo que queremos hacer de este planeta en el cual nos ha albergado y nos ha dado las posibilidades de crecer, pero también nos dice, oye, también cuídame, oye, también necesito que tú me mires una volteada del ojo y entiendas, ¿no? Muy bien. Como fundamento ético del cuidado ambiental, ¿no? Y yo quiero manifestarles que la ética del cuidado nos habla de una responsabilidad que va más allá de uno mismo. No solo pensamos en nuestro bienestar inmediato, sino en lo de los otros y del mismo planeta. Por eso, jóvenes, sembrar un árbol es un acto de justicia intergeneracional, porque cuidamos hoy lo que otros disfrutarán mañana. Y también es un compromiso con el bien común. Entonces, el bien común es un derecho constitucional que goza la sociedad en el artículo 2 de la Constitución. Bueno, esto lo aprendí también porque más allá de ser ingeniero, también estudié
derecho, y eso me permitió entender más y poder comprender más mi función en el CEA, porque no solamente era la parte técnica, sino la parte constitucional del derecho que tiene. Por eso en la Constitución del Perú dice, en el artículo 2, inciso 24, ¿no?, que el Estado está en la obligación de crear un ambiente propicio para que el ciudadano desarrolle su proyecto de vida, ¿no? Y también es un compromiso con el bien común, ese valor que nos hace actuar no solo por interés personal, sino por el bienestar colectivo. O sea, pensamos en el bien común, viene la humanización del ser humano. Desde su aspecto ético, él desarrolla esa proyección para pensar en el bien común y no en él solo. Y a veces yo discutía, disculpen la terminología que voy a usar para que ustedes entiendan, discutía mucho con muchos empresarios, por ejemplo, cuando ponían un negocio y lógicamente su negocio, pues para él era importante que los carros se estacionen. Entonces, el área verde que tenía estaba destinada para área verde, no se olvide que de tu puerta de tu casa al frente hay área verde destinada, está establecido en el plano de la ciudad como área verde. Estos señores agarraban y encementaban, ponían y lo condicionaban para que los autos se estacionen. Y él le dice, oiga, señor, no, Pepe, ingeniero, ¿cómo vamos a hacer un negocio? Está bien, le digo. Además, ¿sabes qué? Está frente a mi casa un momentito, le decía. Tú eres dueño de la puerta de tu casa hacia adentro. Lo que estás acá, lo que estás vulnerando el derecho de los transeúntes, eso significa vía pública. Entonces ahí también no había un poco de ética. Yo le decía, pero no tienes por qué malograr el gas. Hay otros mecanismos, le digo. Entonces la ética y el cuidado implica pues una responsabilidad de la vida y la naturaleza, porque sí, si bien es cierto, cuidamos nuestra casa, cuidamos nuestros bienes, así también tenemos que tener esa ética para cuidar el ambiente. Yo me acuerdo, discutía también con señoras cuando veía pues una señora de una camioneta pues de, no sé pues, una camioneta de $20,000, una camioneta preciosa, cuando yo iba supervisando la ciudad y la señora tiraba el cigarro, la corría el cigarro, el hijito tiraba el vaso y yo me acercaba y le decía, señor, un ratito, le cruzaba el carro, decía, disculpe usted, ¿por qué está tirando? Oiga, para eso yo pago, me dice, señora, un momentito. Usted no paga para ensuciar la ciudad. Usted no para para que su hijo miccione sobre el árbol. Usted paga para que la municipalidad le haga el recojo de los residuos sólidos que usted genera y para que le haga el mantenimiento no del jardín de su casa, sino de todas las avenidas. Usted para llegar a su casa pasa por varias avenidas y todos los parques que circundan por su casa, ese es el compromiso. Entonces había que estar peleando con la gente, digo peleando, porque hacerlos entender la falta de ética en ese aspecto. Y cuando hablamos de justicia intergeneracional, es cierto, nosotros somos aves de paso, quienes ya tenemos esta edad, pues estamos en nuestra cuarta etapa en nuestra vida, por eso le digo a mis hijos, tiene que seguir el legado de seguir conservando, porque sembrar hoy, o sea, lo que hagan los jóvenes, los que ahora me están escuchando, ustedes tienen una gran responsabilidad, porque hace 30, 40 años no teníamos este cambio climático, esta modificación. Hace 30 años que iba a haber calor como ahora, era imposible, las estaciones estaban bien definidas, no había todas estas alteraciones climáticas producto de la irresponsabilidad y la falta de ética ambiental que hemos tenido para crear todos estos desbarajustes, lógicamente, ¿no? Entonces, sembrar hoy un árbol, como lo dijo Paul, Huánuco, es para quienes vendrán mañana. No solamente pensando en nuestros hijos, no solamente pensando en mis nietos y mis nietas que corran por un parque, no, hay que pensar, y por eso hablan del bien común en todos los que habitarán este planeta, ¿no? Y cuando hablamos del bien común, como repito, eso también es un derecho constitucional. Nadie puede desarrollar, está bien, yo decía, "Oye, sí, pues está bien, ingeniero, pero yo he puesto mi pollería, sí, pues, pero tu chimenea no guarda los estándares y por lo tanto igualito, le digo, has sacado el árbol, ha habido un árbol frondoso, lo has talado y tú no tienes ninguna autorización. Es que el árbol está frente a mi casa, ingeniero, es mío. ¿Quién te ha dicho que es tuyo? Que está escrito en registros públicos, le digo que es tuyo, o dime dónde dice que este árbol, que es una ponciana grande, dice que es del señor, ¿cómo te llamas tú? Ronald Aguirre, ¿dónde dice eso? No, pero está frente a mi casa un momentito, le digo, está frente a tu casa, esos árboles son vía pública, son de la municipalidad y el SEGAT es el responsable de las áreas verdes. Por lo tanto, señor, llamaba al fiscalizador, aplíquenle una penal y una sanción porque a veces a nosotros nos entran las clases, así como recuerdo los profesores, pues hace muchos años nos daban un palmetazo cuando nos portábamos mal o no entendíamos. Acá también cuando ingresa la mano al bolsillo del contribuyente o el ciudadano porque está cometiendo una infracción ambiental, ahí lo siente.
Entonces me decía, usted es injusto, se pasa un abusivo. No, le digo, el abusivo eres tú. Porque que ese pobre árbol, ¿qué te ha hecho? Si pudiera hablar, te gritaría, le digo. Mira cómo lo has talado, lo has traído abajo. ¿Para qué? ¿Para que florezca tu negocio? No, le digo. Eso estás equivocado. Ahí hay una sanción, le digo. Hay una ordenanza aprobado que sanciona la poda y de árboles. Eh, sigamos, ¿no? Entonces dice el medio ambiente como derecho colectivo. Entonces debemos pensar que el medio ambiente no voy a hacer lo que yo quiero. Tampoco porque me interesa hacerlo, voy a malograr el medio ambiente y voy a perjudicar al resto. Entonces no estoy hablando de un derecho colectivo, ¿no? Muy bien, la siembra de árboles como acto ciudadano, ¿no? La verdad que durante mi experiencia en el paso, como en el paso del SEGAT, la verdad que pude ver de cerca cómo los árboles, por ejemplo, de que transforman barrios, plazas y la vida misma del ciudadano. No solamente capturan el CO2, dan sombra, purifican el aire, reducen el estrés, embellecen y crean la comunidad. Eso es lo que nosotros decíamos cuando se hace un descuidado de las áreas verdes. Yo decía así en las exposiciones, cuando descuidamos las áreas verdes, cuando descuidamos el manejo de los residuos sólidos, la ciudad se afea. Es como esa persona que está desarreglada. Así mírenlo, así nos ven los turistas, así nos ve la gente afuera. Pero qué lindo cuando viene el turista y dice, oye, limpia la ciudad. Oye, mira las áreas verdes, verdecitas, con su macizo de flores en los corredores. Caramba. Y también es un compromiso por el bien común. Seguimos viendo el bien común, ¿no? Por eso cuando sembramos árboles, estamos ejerciendo una ciudadanía activa. O sea, estamos actuando, lo que les dije es la acción. Y eso es lo que valoramos y eso es lo que debe reconocerse. De repente nadie te va a agradecer, de repente nadie te va, de repente... Yo recuerdo un amigo me decía, Kenny, pero ¿por qué te esfuerzas tanto? Tú trabajas 20 horas diarias. Porque claro, manejar toda una ciudad, ¿no? Manejar toda una ciudad, imagínate, ya lo dijo Paul Huánuco, y yo voy a hacer, si hay una observación al número de hectáreas que teníamos en ese tiempo que tengo. Yo he sido gerente del SEAT, hablo del 2009 al 2014, ¿no? Entonces, poder ver estos beneficios ambientales y sociales de los árboles, hay que tenerlos muy en cuenta. También como acto ético, tenemos el ejemplo de ciudadanía y compromiso con el entorno. Por eso decimos, estamos ejerciendo una ciudadanía activa. No esperamos que otros los hagan. Nosotros actuamos. Eso es ética aplicada. O sea, no esperando que solamente el SEGAT, porque a veces decimos, no, ese es su trabajo del SEGAT. No, ese es su trabajo en la municipalidad. ¿Y yo por qué? Oiga, pero también puedes contribuir no solamente al cuidado. Yo me acuerdo desarrollamos, no sé si Paul recordará, por ejemplo, con los señores de la tercera edad, señoras y señores de tercera, yo me iba a las urbanizaciones como Primavera, Las Quintanas, que eran urbanizaciones antiguas, y anda a ver cómo esos, voy a expresarme así, esos viejitos estaban felices porque yo les había encargado que cuiden su parque, a pesar de que se sentían muy útiles. Me dice, es ético lo que estoy haciendo, me decían ellos, porque estoy contribuyendo, yo ya no trabajo, soy jubilado. Y dice, mi hijo me ha dicho que me siente en el mueble y me prenden el televisor, yo me aburro. En cambio, usted ingeniero, qué lindo, yo ahora abro mi puerta, cruzo mi parque, estoy cortando la hierba seca y estoy cuidando que los perros no malo y me siento útil. Y además estoy contribuyendo, creo, ¿sí? Claro que estás contribuyendo. Estos señores hay que tomar nota y hay que reconocerlos en la municipalidad porque están aportando a la sociedad sin ningún sueldo, ¿no? Muy bien. Eh, Esos son actos éticos que a veces nosotros... Y aquí quiero hacer un alto, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión ética que yo siempre he discutido con la empresa prestadora de servicios de agua potable acá en Trujillo, Sedalip, con quien tuve la suerte de volverme a encontrar cuando, cómo es la vida a veces, ¿no? Por eso yo recuerdo cuando era gerente del SEGAT, me amenazaban todos los meses, si no pagas te vamos a cortar el agua, ingeniero Kenny. Oye, pero no hay dinero, la gente no está pagando, no hay los recursos necesarios. Yo no sé, ingeniero Kenny, pero si usted no paga, así como le cortamos a cualquier ciudadano común y corriente, también se le vamos a cortar el... ¿Te imaginas? Nos cortaban el agua de todas las avenidas y de los parques. Y todavía te cortaban en verano con un calor, o sea, la desesperación que teníamos, la impotencia, ¿no? Entonces yo discutía con ellos, oye, pero tengo un poco más de responsabilidad social con la ciudad.
lo tuyo no es ético, le digo, porque siquiera contribuye, flexibiliza un poco. Entonces yo quería y luchaba mucho, y eso creo que es un tema de tesis, de investigación que los chicos podrían madurar probablemente, porque debería tener una tarifa social el precio del agua con el cual se riega las áreas verdes. Lastimosamente en Trujillo, lo tengo que decir, el 90% de las áreas verdes se riega las áreas verdes con agua de consumo humano. En ese tiempo nosotros teníamos 130 hectáreas de áreas verdes, estoy hablando del año 2009, 10, 11, 12, 13, 14, hasta que yo me he ido, había 110 hectáreas de área verde. Me da pena que ahora Paul me diga que hay 107. O sea, se han perdido 13 hectáreas, 30.000 metros cuadrados. Debe ser por las nuevas urbanizaciones, debe ser por algunas obras, debe ser porque no se ha resembrado, debe ser porque se han acortado algunos parques, pues hay algunas autoridades que en lugar de ampliar el área verde, más bien amplían el área de cemento, porque ahí está el negocio seguro. Bueno, eso hay que decirlo. Bueno, entonces yo peleo cuando dice, oye, pero ¿por qué me vas a modificar el parque? Yo entendía que el parque ibas a ponerle más área verde. No, pero la gente tiene que correr, está bien, pues que corre en fila, no necesitas correr de 5 en 5. No, que vamos a anchar la vereda y vas a cortar el área verde. Eso no es justo, le digo. Porque ya lo dijo Paul. Otro dato que yo recuerdo el año que estuvimos nosotros. Por eso es importante que se promueva este estudio antes de que se me vaya el tema del agua. ¿Sabe cuánto yo pagaba el año 2010, 11, 12? No te, Paul me corregirá, no sé cuánto pagan ahora. Nosotros pagábamos 7 millones de soles al año en agua. ¿Cuánto ingresaba? Usted dirá, pues seguro que el SEGAR recaudaba 200 millones, 7, no. Nosotros recaudamos 26, 27 millones. Y solamente en planilla de los 980 trabajadores se iba 23 millones. Sume 20 22, 23 millones. Más 7 son 30. Ingresaba 26. ¿Se imagina? Así se puede manejar. Usted no sabe lo que hemos pasado, lo que he vivido siendo gerente del SEGAR, porque ahora cómo pago el combustible, cómo pago los uniformes. Ahí también primaba la ética, la falta de ética del contribuyente. Y ese es un tema que hay que tratarlo, discutirlo, porque la gente piensa que el alcalde tiene la obligación de mantenerle las áreas verdes, de sembrar árboles y de recoger los residuos sólidos. Él cree que es función del alcalde, un momentito, es función de la municipalidad. Sí, pero eso se llama contraprestación de servicios. O sea, yo tengo que pagar por el servicio, y si no, ¿de qué vive la municipalidad? ¿Cómo paga a los trabajadores? ¿Cómo paga la gasolina, el combustible, los mecánicos, los uniformes, los insumos, las plantas? La plaza de armas, que es la cara de la ciudad. Solamente para adornar la plaza de armas en Navidad, en 28 de julio, se gastaba como 15.000 soles en flores en esa pequeña plaza. Son caras. Entonces, ese es otro tema que tenemos. Entonces, este tema del agua es un tema que yo los dejo ahí para que de repente en algún momento se haga un proyecto y se busque, de repente con el Estado, a través de nuestros congresistas, se busque que mientras no cambiamos de forma, porque lo ideal, yo me acuerdo una vez vinieron unos españoles a desarrollar un proyecto interesante. Qué pena que nos fuimos de la gestión. Ellos llegaron el 2013, estuvimos trabajando. ¿Sabe qué se iba a hacer? El riego de las áreas verdes se iba a hacer con captaciones de aguas servidas, agua de desagüe, hablando así criollamente, se iban a tratar en mini plantas y con eso se iban a regar los parques de ese sector. Y uno de esos iba a ser el jardín botánico, que es un inmenso plantación de árboles ahí. Pero nos fuimos de la gestión, terminó y lastimosamente el nuevo alcalde, y eso también es otro pedido, el Estado debería regular, el Estado debería preocuparse más en materia ambiental, el ministro del Ambiente debería tener otra visión. Lo que pasa es que están sentados en los escritorios y no saben lo que pasa en la ciudad, solamente conocen la realidad de los distritos de Lima, donde los municipios de Lima tercerizan los servicios, por lo tanto no tienen problemas, pero quiero que vengan acá, a Trujillo. A ver, ¿cómo se puede manejar una institución como el SEGA que necesita 38 millones y solamente capta 28, o sea, 10 millones menos? ¿Y cómo le pago el agua, Celi? Entonces deberíamos luchar con los congresistas para que de alguna forma esa tarifa sea social, la responsabilidad social de ellos y de nosotros proyectar para que eso, ¿no? Muy bien, entonces eso era un poco. Entonces, me da pena que ahora Paul Guano que hable de que hay 107 hectáreas, hemos perdido, mira, en ese tiempo nosotros, yo contaba más o menos con 60.000 árboles según un pequeño estudio que se hizo. Bueno, ahora hay 45.000.
Y me da pena decirlo cuando Paul también dice que ahora tenemos menos de 4 metros cuadrados. Nosotros, señores, no es porque ir a vanagloriarme, porque yo no hice el trabajo en ese tiempo, va mi reconocimiento a todos los trabajadores que elaboraron ese tiempo, porque yo no sembraba, yo no limpiaba, yo dirigía la orquesta nada más. Pero ese año 2009, 2010 fuimos seleccionados por el BID para el programa Ciudades Sostenibles. ¿Y qué tenías que hacer para tú ganar esa? Porque era una competición entre todas las ciudades de Latinoamérica, incluido el Caribe. Tenías que mejorar en temas ambientales como es el manejo de residuos sólidos y áreas verdes y el tema de transporte. La ciudad limpia, la ciudad verde, porque así la calificaron, eso es un jurado calificador, o sea, no cualquiera gana, y lo digo con mucha modestia, no cualquiera gana cualquier el beneficio de ser seleccionado por el Banco Interamericano de Ciudades Sostenibles. Y en ese tiempo llegamos nosotros a tener, mire, la Organización Mundial de la Salud, como dijo Paul, dice que debes tener 9 metros cuadrados diarios por habitante. 9 metros cuadrados. Nosotros vamos a tener el año 2009, 10, 11, 4,85, lo tengo clarito ese dato. Así dejamos la ciudad. Pero como le dije, cuando terminamos la gestión el año 2014, vino un alcalde que era un ex policía, que no manejaba mucho el tema ambiental y puso en el SEAT a una señorita que no manejaba mucho el tema ambiental. ¿Y sabe cuál fue lo peor? Que no tenía como gestión el tema ambiental transversalmente en todas las áreas de la municipalidad. O sea, para ellos el tema ambiental pasó a ser a segundo plano. Más le interesó las pistas, las veredas y tantas cosas. Por lo tanto, todo ese trabajo a mí me daba pena porque es un trabajo que se hizo casi de 8 años para que venga un alcalde que no le interesa mucho el tema ambiental y todo eso se deteriora, ¿no? Entonces deberíamos promover, este debería ser otro trabajo de tesis, que desde el Estado se establezca una política pública de Estado en tema ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que si un alcalde ahorita empieza un proceso de arborización, vamos a decir que un alcalde como política va a sembrar 10,000 árboles al año, el que venga no va a decir, a mí no me interesa sembrar, a mí me interesa hacer cemento. No, como es política de gobierno nacional aprobada, así no le guste al nuevo alcalde, va a tener que seguir sembrando más árboles. Entonces, esa es una política de Estado que creo que funcionaría perfectamente, ¿no? Con la formación de valores desde la acción, ¿no? La formación de valores desde la acción. Cada árbol que sembramos, no se olvide, representa valores concretos, responsabilidad, porque exige cuidado. Hay que exigir el cuidado. Por eso nosotros trabajamos mucho con los alumnos de educación inicial. En el SEGAT había un área que se llamaba calidad ambiental. Estaba integrado por un grupo de profesionales que hacíamos trabajo con los jardines, porque la gente grande ya es un poco difícil de cambiarle el chip. Trabajábamos mejor con los niños y los niños felices de llevarlos al jardín botánico a que siembren con su chorcito, con su tijerita, iban sembrando. Entonces, responsabilidad porque exige cuidado. Solidaridad, es cierto, al sembrar estamos siendo solidarios con las futuras generaciones.